Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos, Dios les bendiga muy, pero muy ricamente. Feliz domingo de resurrección. Él vive, Él vive, Él vive, Él ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. Glorias al Señor. Y hoy me levanté acordándome de una canción. Le estuve pasando a algunos grupos, principalmente al grupo de la iglesia y al grupo de algunos amigos pastores, y acordándome del himno, el himno 222. Alguno por ahí estará escuchando este mensaje ahí en Facebook, algún joven, y dirá: ¡pah! Himno, pastor. El himnario es de la época de cuando bajó el diluvio. Bueno, sí, más o menos, a esa época soy yo, más o menos. Un poquito menos para acá. Pero me acordaba de ese himno, del himno 222. Porque Él vive, triunfaré el mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más. Solo por Él. ¿Quieres escucharlo? Escúchalo. Himno 222, porque Él vive. Lo pone enseguida, te sale en YouTube o en el lugar que quieras escuchar. Y me levanté escuchando este himno. Y la verdad, un poco sobre esto, y tomando como gancho ese himno, que quiero hablarte acerca de la resurrección. Y todos estamos hablando de ese tema hoy. Es el tema del día, porque nuestro Dios, nuestro Cristo, nuestro Salvador, ha resucitado. Si Él no hubiera resucitado, en vano sería nuestra prédica, pero Él ha resucitado. Permítanme recordarles, le dice Pablo a los Corintios, la buena noticia que ya les prediqué en ese entonces, la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ellas. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. ¿Y cuál era ese mensaje? Que Cristo había muerto y que Cristo había resucitado. Resucitado. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, creer, hermanos, es clave que nuestro Cristo es un Cristo que está vivo y a la diestra del Padre, como dice su palabra, intercediendo por nosotros. Tantas cosas para hablar acerca de la resurrección, acerca de Pablo con respecto a la resurrección. Tenemos mucho material para hablar sobre los resultados de la resurrección de Cristo, lo que implicaba la resurrección de Cristo para los creyentes, para los primeros creyentes y para la iglesia primitiva. Pero quiero leer con ustedes 3 pasajes, 3 episodios, 3 escenas donde aparece Cristo después de haber resucitado. Y les dije, como que tomando como gancho esta canción, la primera de ellas en Juan 20:19 dice: ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo. Permítame orar en esta noche antes de que podamos seguir. Va a ser un mensaje muy breve. No salgas de ahí. Señor amado, tu palabra me dice que es viva y eficaz y creo en ella. Y es esa palabra, Señor amado, poderosa, Señor, que anhelamos, deseamos y necesitamos que nos hable en este momento, Padre, en el nombre de Jesús. Hermanos, la primer aparición ahí de Jesús a sus discípulos dice que al atardecer estaban reunidos, las puertas bien cerradas, porque tenían miedo. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Miedo. Lo primero que quiero 3 cositas decirte hoy, rápido. Lo primero, porque Él vive, ya no hay temor.
Repito, porque Cristo vive, ya no hay temor. Y créanme, el temor es uno de los males no solo del momento y del tiempo, es uno de los males de la humanidad. ¿Quién de nosotros no ha pasado por un momento de miedo, de temor? Algunos hasta hemos sido paralizados por el temor. El temor y el miedo tienen el poder de paralizar hasta el más fuerte. El miedo. Pablo lo traduce hasta como un espíritu. No nos ha dado espíritu de temor. Temor. Espíritu de temor. Los discípulos estaban con miedo. Y quiero decirte hoy que quizás estás en tu casa y a través del Facebook o del YouTube escuchando este mensaje y quizás estás con miedo. Y quizás las razones pueden ser muy variadas, porque hay muchas personas escuchándonos. Puedes estar con miedo porque has perdido tu trabajo y no sabes qué hacer. Puedes estar con miedo porque tu matrimonio está de mal en peor. Puedes estar con miedo porque la situación de tu familia es muy triste. Puedes estar con miedo porque hoy miraba una película y muy real, muy real y muy del día de hoy sobre la drogadicción. Y qué triste cómo las familias son tristemente destruidas, sacudidas de una manera tan cruel por la drogadicción, por el vicio. No sé qué es lo que te puede estar dando miedo en este momento. Yo sé lo que es también la crisis de pánico. Sé que esto nos paraliza. No sé cuál es el miedo que puedes estar sintiendo hoy, pero lo que yo te digo es que Jesucristo está vivo. Él no está en aquella tumba, Él vive. Y así como sus discípulos tenían miedo aquel día, y Él se presentó y les dijo: la paz sea con ustedes. Esa paz, Él ya le había dicho antes, que el mundo no conoce y no puede recibirle, porque no me conoce a mí. Y estoy parafraseando. Esa paz que es Él, el que la transmite. Cuando entra en nuestro corazón, cuando habita en Él, cuando hace casa y morada en nuestra vida, trayéndonos paz. Echa fuera todo el temor en el nombre poderoso de Jesús. Si estás con miedo, acude al único que vence todo temor. Dice, ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Un grupo que estaba con miedo, con temor, paralizados. No sabían qué hacer, no sabían qué decisión tomar, no sabían a quién acudir. ¿Te suena familiar ese estado? ¿Te suena familiar esa situación? Y sí, yo sé, es lo que el miedo hace con nosotros. No sabemos qué hacer, no sabemos a quién acudir, no sabemos a quién llamar, no sabemos qué decisión tomar. Pero entra Jesús. Y la palabra me dice, se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Aunque el Señor tuvo que una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Y es el mensaje que te digo, el primer mensaje que te traigo en esta noche. La paz sea contigo. La paz que sobrepasa todo entendimiento sea contigo. Porque Él vive, puedo predicar esa paz. Porque Él venció a la muerte, puedo predicar esa paz. Porque una tumba no lo detuvo, puedo hablar de Él, que puede derrotar al miedo, sí, al temor, que quizás hoy te está paralizando. Pero vamos a avanzar, porque no tenemos tiempo, me entusiasmo, me dan ganas de estar toda la noche charlando contigo. Pero después dice, Tomás, uno de los 12, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ella, ponga mi mano dentro de la herida. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo.
Y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado y ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Bendito los que creen sin verme. Primer mensaje: porque Él vive, ya no hay temor. Segundo mensaje: porque Él vive, cree en Él. Porque Él vive, debes creer en Él. Porque Él vive, yo creo en Él. Porque Él vive. Porque Él vive. Tomás, cuando escuchó de sus compañeros que había estado Jesús, dijo: no voy a creer hasta poner mis dedos, mi mano. ¿Y qué hizo Jesús? Las puertas estaban bien cerradas. Pero Jesús quería tener un encuentro con Tomás. Yo no sé qué es lo que te trajo a este video a escuchar esto. Si es porque me conoces, quizás sos mis compañeros de la época de la infancia o de la adolescencia, o me conoces de la ciudad, allí de Artigas, o de aquí de Florida, o de algún otro lado, o alguien te compartió este video. No sé la razón por la que estás escuchando esto. Quizás las puertas estén bien cerradas, y me refiero a las puertas de tu corazón, a las puertas de tu vida. Quizás para puertas afuera te declaras un incrédulo. Quizás para los de afuera sos el que no crees en nada. Pero tú y yo sabemos que en este momento Jesucristo te está dando una oportunidad. Y a pesar de que esa puerta aparentemente estaba cerrada, Él se presenta delante de ti en esta hora. Y porque Él vive, Él quiere que tú creas. Porque Él vive, Él quiere que tú confíes. Porque Él vive, Él quiere que tú tengas esperanza, confianza y fe en Él. Porque Él vive. Él quiere darte una oportunidad de creer. No te hagas el duro. Cree en Él. Deja que Él te muestre. Deja que Él te se manifieste a ti como Él lo hizo con Tomás. Deja que Él se muestre su amor. Deja que Él te muestre la misericordia. Sí, la marca de sus clavos muestra la misericordia, la gracia, el amor, el perdón. Cuánto precio Él pagó para darte esta oportunidad. Y tercero, y con esto termino. Más tarde, versículo 1 del capítulo 21, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces Él dijo: wow, echen la red a la derecha de la barca y tendrán la pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: wow, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca, arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan.
Traigan algunos de los pecados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca, arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan, el pescado. Y esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Qué tremendo, mis queridos hermanos. Porque Él vive, yo obedezco su voz. Porque Él vive, no hay temor. Porque Él vive, debes creer. Yo creo. Porque Él vive, obedece su voz. Obedezco su voz. Tercera vez que Jesús le aparece a sus discípulos. Habían decidido volver a pescar. Sí, hacer aquello que el maestro les había encontrado, los había encontrado a ellos haciendo la primera vez. Estaban pescando, era su profesión. Y allí estaban pescando y claro, no les iba muy bien. Porque ¿sabes qué? Cuando el maestro no está con nosotros, no nos va muy bien en las cosas de la vida. Quizás te cueste creerlo y entenderlo, pero un día lo entenderás. Espero que lo entiendas a tiempo. Cuando Él no está con nosotros, no nos va muy bien. Ahora, cuando Él está, al amanecer apareció Jesús. Los dejó tratando de pescar toda la noche. No habían pescado nada, los dejó. Y a veces pasa eso, el Señor nos deja insistir en la vida sin Él. Nos deja querer pelear las cosas con nuestras herramientas sin Él. Sí, Él deja que nos golpeemos por la vida para que entendamos que lo necesitamos a Él. Y pasa toda la noche y no hay nada, no pescan nada. Pasa toda una vida y a veces no logramos nada. Pasan años de nuestra vida y a veces no logramos nada. No seas cabeza dura. Cristo, Él vive y Él quiere hablarte en esta hora. Y Él le dijo a aquellos discípulos: amigos, echen la red. Perdón. Echen la red a la derecha de la barca. Háganlo. Y el Señor los deja pescando toda la noche, sin encontrar ningún resultado, sin lograr resultados. Y cuando están ahí cansados, decepcionados, frustrados, no sé si eso te suena a algo familiar, porque cuando intentamos y no logramos nuestros objetivos, nuestros anhelos, nuestros sueños, es más, encontramos problemas, dificultades, obstáculos, y a veces parece que pasamos toda una noche pescando. Jesús les dice: tiren la red a la derecha. Y lo que Él les dice, ellos hacen. Ahora, antes de terminar, quiero comentarte algo que me golpea muy fuerte. Y es lo que dice el versículo 7. El discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Es el Señor. Es el Señor. Yo sé quién es el único capaz de hacer esto. Yo conozco al que es el único capaz de decirte, como nos está diciendo esa persona a más de 90 metros. Yo ya escuché esa voz. Yo ya escuché órdenes parecidas a esas. Yo sé lo que sucede cuando estas cosas suceden en nuestra vida. Yo sé que pasan bendiciones. La voz de Dios siempre nos trae bendición.
La voz del Cristo vivo siempre nos trae beneficio. La voz del Cristo vivo siempre trae solución a nuestros problemas. Si estás con un matrimonio destrozado y estás ahí trabajando toda la noche en eso y no has logrado solución para ese problema, ¿qué te parece escuchar la voz del Maestro? Si estás con una familia destrozada y estás ahí con tus propias fuerzas tratando de salir de ese problema, con tus hijos, contigo mismo, con tu esposo, con tu esposa, ¿dónde está el problema? Si en tu empresa hay problemas y no sabes cómo salir de ese problema, has estado toda la noche tirando las redes y no has encontrado solución. Si hay problemas en tu economía, en la economía de tu casa, de tu hogar, tu matrimonio está a punto de ser destruido por culpa de esta crisis que estás sufriendo. Y estás cansado ya de tirar las redes para aquí, para allá, y no has encontrado solución. Porque Él vive, obedece su voz. Porque Él vive, Él tiene la palabra para ti. Porque Él vive, Él sabe a dónde debes acudir y te lo quiere mostrar. Porque Él vive, Él quiere mostrarte el camino. Porque Él vive, Él quiere darte la solución. Porque Él vive, Él quiere darte vida y vida en abundancia. Porque Él vive, Él quiere que seas un triunfador, no solo en esta vida, sino un triunfador en la eternidad con Él. Porque Él vive, soy más que vencedor por medio de Cristo Jesús. No temas. Si has escuchado su voz, haz lo que Él te está pidiendo. Deja de tirar las redes para acá, para allá. Deja de intentar soluciones por tus propios medios. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Cristo. Y Él está llamando a tu corazón y a tu vida en este mismo momento. Y quizás como aquel día Él te está gritando. Haz lo que Él te dice. Haz lo que Él te dice. Aunque parezca una locura, en la mañana tirar una red. Él sabe lo que hace. Y te aseguro, si le obedeces, serás bendecido. Gracias, Señor, porque tú vives, no hay temor. Gracias porque tú vives, estamos en paz. Porque tú eres nuestra paz, tú eres el príncipe de paz. Porque tú vives, puedo creer en ti, porque tú vives. Puedo saber que estás conmigo porque tú vives. Sé que estás a mi lado porque tú vives. Puedo escuchar tu voz porque tú vives. Puedo obedecerte porque tú vives. Seré bendecido, Señor, al escuchar tu voz. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo, por habitar en mí y en cada uno de los hermanos, para guiarlos y dirigirlos en todas las cosas. Dios te bendiga muy ricamente.